Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la plática de hoy, Importancia de una buena nutrición infantil. Conscientes de que una buena alimentación es la base para el crecimiento y desarrollo de todos nosotros, para prevenir enfermedades, gozar de una buena salud y preocupados porque las familias de nuestra comunidad INEL cuenten con la información nutricional básica en el entorno familiar, iniciando con nuestras niñas y niños, se solicitó el apoyo a nuestra nutrióloga en el INEL, Lucero Berenice Flores Ramírez, para ofrecernos esta plática. Nuestra compañera es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con 5 años de experiencia en el área de nutrición clínica con enfoque a salud laboral. Ha colaborado con empresas tanto del sector público como privado. Actualmente es responsable del Programa Integral de Nutrición del INEL. Adelante, Lucero, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a iniciar con la plática del día de hoy. Espero sea de su interés. Vamos comenzando. Vamos a hablar de la importancia de una buena nutrición en la etapa escolar. Una buena nutrición es la base del crecimiento y el desarrollo de niños y niñas y adolescentes, ya que de la etapa infantil es de donde vamos a partir para prevenir enfermedades en la etapa adulta. Vamos a tener desde la infancia una nutrición adecuada para que en la edad adulta tengamos una vida saludable y libre de enfermedades. Vamos a hablar un poquito sobre estadísticas, sobre peso y obesidad infantil, que es un tema importante a nivel nacional. Tenemos que de cada 20 niños y niñas menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años padecen sobrepeso u obesidad. Estos datos colocan a México entre los primeros lugares de obesidad infantil. El problema generalmente se va a presentar más en zonas urbanas, zonas norte del país, es donde hay más tendencia hacia la obesidad infantil. Una mala nutrición no solo va a generar problemas como el sobrepeso y la obesidad, sino que también vamos a encontrar el otro extremo, que es la desnutrición infantil. 1 de cada 8 niñas y niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica. Esta desnutrición o estos casos de desnutrición van a ser más destacados o los vamos a encontrar más en la zona, como zonas más rurales, zonas indígenas, en la zona sur del país. Es donde se van a dar principalmente los casos de desnutrición. La nutrición infantil se basa en los mismos principios que para una persona adulta. Quiere decir que es una alimentación saludable para todos. Lo importante aquí es que cada quien vamos a necesitar cantidades, porciones diferentes en cada etapa de la vida. Entonces, ahí es donde van las pautas específicas. Nuestros niños y niñas deben de consumir las vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas que ellos necesitan de acorde a su edad. ¿En qué va a ayudar a nuestros niños y niñas el tener una alimentación saludable? Va a ayudar a que crezcan fuertes y sanos, que tengan la energía para realizar todas sus actividades. Un niño y una niña bien alimentados van a aprender y van a rendir mucho mejor en la escuela que aquellos que no están bien alimentados. Entonces, para obtener buenas calificaciones, para tener un rendimiento escolar adecuado, tenemos que partir desde una alimentación adecuada. También nos va a ayudar a prevenir obesidad y otras enfermedades a futuro, lo que platicábamos, que la nutrición adecuada desde la edad infantil me va a ayudar a la edad adulta a prevenir ciertas enfermedades, sobre todo las crónicas como diabetes, hipertensión. ¿Cuál es la clave de una alimentación saludable? Todo se va a tratar del balance entre la cantidad y la calidad de los alimentos. No solo es cuántas calorías consumo, sino la calidad de esas calorías que estoy consumiendo. Por ejemplo, si vemos ahí una imagen que tenemos 1600 calorías, solamente 5 productos, comida chatarra básicamente, y se traduce las mismas 1600 calorías en una alimentación saludable, abundante en frutas, verduras, proteínas de buena calidad. Entonces, lo importante es cómo voy a cubrir mis requerimientos diarios, a partir de qué alimentos voy a cubrir mis requerimientos del día. También es muy importante que los niños y niñas consuman de todos los grupos de alimentos, no vamos a restringir grupos de alimentos, pero vamos a darlos en un balance
adecuado de acuerdo a sus requerimientos. Siempre debemos dar prioridad a los alimentos naturales, a lo más natural posible, evitando en medida de lo posible los alimentos de tipo industrializado. Todo lo que venga empaquetado vamos a tratar de evitarlo y que todo lo que consumamos sea de manera natural, frutas, verduras, proteínas de buena calidad. Otro punto importante es evitar, sobre todo en esta etapa, en medida de lo posible, el consumo de azúcares refinados, dulces, comida chatarra, refrescos, galletitas, pastelitos, todos esos alimentos que tienen un alto aporte calórico y muy bajito aporte nutricional, vamos a tratar de evitarlos de nuestra alimentación diaria. ¿Cuáles son los consejos para llevar una alimentación saludable en el entorno familiar? Primero, comer en familia. Es bien importante dedicarle el tiempo necesario a la comida, que nos sentemos en un ambiente agradable, que sea un ambiente de convivencia, que dé pie a esa interacción en la familia. No es saludable si estamos comiendo frente al monitor, frente al celular, frente a la televisión. No enfocamos nuestra atención al alimento, entonces ni siquiera da esa señal de saciedad al cerebro. Podemos comer aceleradamente, no prestamos atención a lo que consumimos y al ratito tenemos hambre nuevamente. Entonces, una recomendación es hacer del tiempo de comida un momento agradable, que se dé pie a la convivencia familiar. Otro, vamos a evitar en medida de lo posible la comida chatarra, refrescos, que en nuestra mesa no esté el refresco presente, sino que fomentemos el consumo de agua, que esté la jarra de agua ahí para que la comida la acompañemos con líquidos saludables. No solo es importante la parte de la alimentación, sino la parte de la hidratación. Otro consejo, comer frutas y verduras todos los días. Esto parece de comercial, lo vimos en todos los lados, frutas y verduras, pero es real. Lo importante es comer frutas y verduras todos los días en todos los tiempos de comida. Vamos a evitar que nuestros niños y niñas pasen mucho tiempo frente al televisor, a las pantallas, los videojuegos, viendo caricaturas, películas. Ahorita por el tema de las clases a distancia es inevitable que pasen largas horas frente a una computadora, pero si adicional a esto ellos pasan mucho tiempo jugando videojuegos, viendo películas, ya este tiempo frente a la pantalla se alarga muchísimo. Entonces, vamos a procurar como papás y mamás hacer que nuestros niños y niñas se incorporen a actividades recreativas, compartir ese tiempo, salir a jugar al parque, en casa hacer actividades recreativas, jugar pelota, salir a pasear al perro, a la mascota, tratar de mantenernos activos y fomentar esa convivencia en familia es bien importante para que los niños y niñas se sientan activos con una motivación de ese acompañamiento familiar. Come de colores. Este es un consejo bien importante, que nuestros tiempos de comida se vean como un arco iris, que incluyamos de todos los colores posibles en nuestro plato, que no se vea gris, café en nuestro plato, sino que veamos frutas, verduras, colorido, que llame la atención. De esta manera, como papás, mamás, también es una estrategia de llevarle un plato agradable a nuestro niño y niña, que vean un plato agradable, que lo vean colorido y que les llame la atención para consumirlo. Vamos a ver un pequeño videíto donde nos explica cómo va un plato saludable, un plato del bien comer, y sobre todo vamos a explicar la parte de qué significa comer de colores.
Una disculpa, no se escucha el video, doctora. Jessy, tienes que volver a compartir tu video. ¿Lo Tienes que volver comparto a... directo? Sí, y cuando está en la pantalla de compartir, en la parte de abajo, no habilitaste el audio. Debes de habilitar. Deténlo y vuélvelo a... Por favor, tienes que cerrarlo. Ok, está Dejar de encerrado, compartir. de hecho. A ver. Sí, debes dejar de compartir. Ujú. Otra vez le dices compartir, botón verde. Ajá. En esa ventana, en la parte de abajo, tienes que indicarle que quieres reproducir. Ok. Sí, y vuelves a reproducir y le dices aceptar. ¿Ya se escucha? Mi vecino Pepe es un superhéroe. Con su fuerza supera las misiones más increíbles. Con su mente resuelve las pruebas más peliagudas. Con su entusiasmo está siempre dispuesto a ayudar a los demás. Pero, ¿cómo le hace Pepe para estar tan sano, fuerte y feliz? Fácil. Yo siempre como bien y de colores. ¿Cómo que de colores? Pues estos de aquí me ayudan a estar sano, a que no me enferme y a que mi mente esté lista para aprender. Estos otros sirven para que mi cuerpo esté fuerte y crezca como debe de ser. Y los de acá me dan energía para jugar y divertirme. Ah, ¿y el chiste es comer de muchos colores en cada comida? Ajá, por ejemplo, O también y para cenar, entonces, ¿ese es tu gran secreto para ser un superhéroe? sí, pero para ser un superhéroe, mi secreto es estar moviendo siempre el esqueleto. ¿Cómo es eso? Como cuando salto de un edificio a otro. ¿O como cuando recoges muestras de Marte? Sí, o como cuando atravieso pasadizos en busca de tesoros perdidos. ¿Comer de colores y mover el esqueleto? ¡Eso es divertido! Yo también quiero ser una superheroína. Puedes empezar contando cosas. Por ejemplo, te reto a que cuentes ¿cuántos escalones hay para subir a tu salón? ¿Cuántos colores puedes encontrar en tu desayuno? ¿Cuántos juguetes guardas en un minuto? ¿Cuántos limones tienes que echar a la limonada para que sepa rica? ¿Cuántos saltos tienes que dar para cruzar tu cuarto? ¡Es fácil! ¡Y divertido! Yo crezco sano, fuerte y feliz. ¿Y tú? ¡Yo también! Muy bien, este pequeño videito nos ayuda un poquito más a dejar claro qué significa eso de comer de colores. En el video de manera general nos explicaba un poco lo del plato del buen comer. Lo vamos a ir analizando poco a poco, qué es el plato del buen comer, que lo vemos por todos lados, en las cajas del súper, en varios lados vemos el plato del buen comer. El plato del buen comer es una guía alimentaria que está diseñada para la población mexicana. El objetivo de esta guía es proporcionar las recomendaciones para lograr una alimentación saludable en toda la población. Se va a representar principalmente en tres colores, que son como los colores del semáforo: verde, amarillo y rojo. En el grupo verde vamos a encontrar frutas y verduras, en el grupo amarillo vamos a encontrar cereales y en el grupo rojo los alimentos de origen animal y las leguminosas, que va a ser el grupo que me va a aportar las proteínas. Dentro de un grupo, los alimentos son equivalentes pero no complementarios. ¿Qué quiere decir esto?
Que si en mi desayuno puedo comerme una fruta, bien puede ser una manzana, una pera, una naranja, una taza de papaya, una taza de sandía, y son equivalentes entre sí. Quiere decir que en promedio me van a aportar las mismas cantidades de calorías y nutrimentos de manera general. Igual, por ejemplo, una rebanada de pan de caja integral va a ser equivalente a una tortilla. Pero no son complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo comer de un solo grupo y con eso basar mi alimentación. No puedo comer puras frutas o puros cereales, sino debo de hacer una alimentación de todos los grupos de alimentos porque no son sustituibles entre sí. Entre los grupos, los alimentos son complementarios, pero no sustituibles. Tenemos un ejemplo, la típica combinación, leguminosas con cereales, frijoles con arroz, me aportan una proteína de buen valor biológico. Entonces, en este grupo vamos a encontrar una buena combinación al hacerlos juntos, pero no son sustituibles. Quiere decir que no pudiera consumir puros frijoles o no puedo comer puro arroz. Necesito hacer una combinación para obtener una buena nutrición. Igual otro ejemplo, una proteína con vegetales me da una alimentación completa a que si solo comiera la pura proteína o solo los puros vegetales. Entonces, es importante llevar una alimentación balanceada. ¿Qué quiere decir balanceada? Que encuentre un balance entre todos los grupos de alimentos, que no me esté cargando hacia ningún grupo. Vamos a ir viendo poco a poco los grupos de los que se compone el plato del buen comer. El primer grupo son las frutas y verduras. Es la zona verde de nuestro plato. Zona verde, como les decía, que funciona más o menos como los colores del semáforo. Quiere decir que en este grupo voy a encontrar un consumo un poco más libre que los otros grupos. Me van a aportar grandes cantidades de vitaminas, minerales, fibra y abundantes en agua. Ahí debo de consumir en mayor cantidad, como comentábamos, grupo verde, como el color del semáforo, un poco más libre. Y vamos a preferir frutas enteras en lugar de jugos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a preferir comerme en el desayuno una naranja entera a un jugo de naranja o un jugo de toronja. Entonces es mejor consumir una fruta entera porque estoy consumiendo toda la fibra y todos los nutrimentos que me aporta esa fruta. A que si consumo solamente el jugo, estaría consumiendo únicamente los azúcares que me aporta esa fruta. La OMS recomienda consumir más o menos de manera general 5 raciones al día. Recordemos que las raciones, las porciones, van a ir de acuerdo a nuestros requerimientos. Cada persona va a necesitar distintos requerimientos de acuerdo a su condición, peso, talla, estatura, edad, actividad física. Entonces, de manera general, la OMS me dice que 5 porciones al día. Quiere decir que más o menos una taza de pepino, 3 tazas de lechuga, 2 nopales, una manzana, una taza de sandía. Esos serían mis 5 porciones a lo largo del día. Cada porción va a estar en piezas, tazas, dependiendo el alimento que sea. Como les comentaba, las manzanas, las peras, las naranjas, que son frutas denominadas frutas de mano, las vamos a manejar por piezas. O verduras como la calabacita, los nopales, los vamos a manejar igual por piezas. A diferencia de otras frutas muy grandes, por ejemplo, una sandía, una papaya, una piña, estas van a ir en función de tazas. Ahí vamos a medir las porciones. Igual, por ejemplo, la lechuga, espinaca, lo vamos a medir en tazas. El siguiente grupo del plato del buen comer es el color amarillo. Quiere decir, si nos guiamos con el semáforo, que eso los podemos consumir con moderación. Brindan la energía necesaria para poder realizar todas nuestras actividades diarias. En este grupo de cereales voy a encontrar el aporte de carbohidratos, vitaminas, minerales y fibra. Para que tenga un aporte adecuado de fibra, debo de preferir aquellos cereales con cascarilla. Quiere decir cereales integrales que contengan grandes cantidades de fibra. Entonces va a ser mucho mejor que acompañe mis alimentos con una tortilla, tal vez que me haga un sándwich con un pan integral en vez de un pan blanco, que consuma un arroz integral en vez de un arroz blanco, una pasta integral en vez de pastas blancas. Entonces siempre entre más fibra contenga el cereal, va a tener una mejor calidad nutricional. Evitar cereales con azúcar y grasas. ¿Cuáles son esos? Cereales con azúcar encontramos el pan de dulce, las galletas, y con grasa encontramos, por ejemplo, los tamales. Igual, son cereales con grasas. Entonces vamos a preferir cereales libres de grasa y altos en fibra. Cantidad suficiente, como platicábamos, y las raciones se van a medir en piezas, rebanadas o tazas. En piezas, por ejemplo, la tortilla, tenemos que la porción es una pieza
rebanadas, una pieza de pan de caja integral sería una rebanada, esa es una porción, o tazas, por ejemplo, el arroz, lo medimos la porción, es 1/4 de taza. Aquí lo importante es que no nos carguemos hacia ningún grupo de alimentos. En la población mexicana es muy común cargarnos sobre todo a este grupo, el de los cereales. ¿Quién nos ha desayunado alguna vez una torta de tamal? Tenemos que en la torta de tamal son 100% cereales. La telera me estaría aportando 3 equivalentes de cereal. Más o menos, en promedio, tenemos que son 61 calorías. Y el tamal son 6 equivalentes de cereales con grasa, no solamente el cereal, sino una grasa añadida. Un tamal en promedio me aporta 618 calorías. Entonces, si sumamos esto, tenemos que en el desayuno me estaría consumiendo 9 equivalentes de cereales y un total de 629 kilocalorías. El problema aquí no solo son las calorías. Más allá de las calorías, lo importante es la calidad del cereal que estoy consumiendo. Y eso es lo importante. Y que no me esté cargando hacia ningún grupo de alimentos. En promedio, una persona a lo largo de todo el día debería de estar consumiendo 9 equivalentes de cereales. Y aquí en este ejemplo me estoy consumiendo 9 equivalentes en un solo tiempo de comida. Y 629 calorías serían más o menos la mitad de mis requerimientos diarios, tal vez un poco menos, pero equivaldría a una comida completa. Estamos hablando de comida completa, una pechuga asada, una ensalada y una sopa con 2 tortillas. Entonces, todo eso más o menos me daría unas 600 calorías, que es lo que me da una torta de tamal. Otro ejemplo, población mexicana muy común el desayuno, un taco acorazado de torta de papa. Nuevamente son cereales con cereales con cereales. Tenemos la tortilla, tenemos el arroz y tenemos la papa, que es la torta de papa. Entonces igual nos estaríamos cargando a un grupo de alimentos. Lo importante y lo indispensable es, volvemos, comer de colores, que veamos de todos los grupos de alimentos de nuestro plato. El último grupo del plato del buen comer son los alimentos de origen animal, que es donde voy a encontrar un poquito más el consumo, me lo maneja en rojo por el tema de que es el único grupo del plato del buen comer que me va a aportar grasas saturadas por los alimentos de origen animal. Entonces, ¿cuál es la estrategia en este punto? Consumir o preferir aquellas proteínas que sean magras, evitando cortes grasos. Vamos a evitar quesos que gratinen, por ejemplo, el queso manchego, queso chihuahua, son quesos muy grasos. Vamos a preferir quesos blancos, queso panela, requesón, queso cottage, que son muy bajitos en grasa. Si consumimos lácteos, que sean lácteos descremados, una leche entera, no es tan saludable, mejor optamos por una leche semidescremada. Vamos a preferir cortes magros, evitando aquellos gorditos de la carne donde encontramos principalmente las grasas. Este grupo me va a aportar proteínas, vitaminas, minerales y grasas. Vamos a encontrar aquí igual no solo los alimentos de origen animal, sino también las leguminosas como frijol, lenteja, garbanzos, haba. Y vamos a preferir siempre, como comentábamos, consumo de carnes magras. Así es como se debería de ver nuestro plato en cada tiempo de comida y volvemos nuevamente a lo mismo, el comer de colores. Ahí vemos un claro ejemplo, vemos verde de nuestros vegetales que deben de aportar la mitad de nuestro plato, deben de ser vegetales, ya sea que una ensalada, vegetales al vapor, una sopa de verdura, pero la mitad de nuestro plato debe ser abundante en vegetales. 1/4 de nuestro plato debe de verse con carnes, proteínas de buena calidad, ya sea un corte de res magro, pescado, pollo, pero que sea una proteína de buena calidad. Y 1/4 de nuestro plato con cereales, aquellos cereales, como comentábamos, que sean de grano entero, ricos en fibra. Puede ser una pasta integral, una tortilla, y ahí ya tengo mi cereal. Como postre, a manera de postre, pudiera incorporar frutas de mano, por ejemplo, una manzana, una naranja, y esa sería mi porción de postre. Mi porción dulce al término de la comida pudiera ser una porción de fruta. Y lo importante es que acompañemos nuestros alimentos con agua natural. Ahí vemos un ejemplo de la porción que debería de ser una proteína, más o menos de la palma de nuestra mano. Observamos la palma de nuestra mano y ese tamaño de nuestra palma debería ser más o menos la porción de proteína que tendríamos que consumir en cada tiempo de comida. Los vegetales se van a medir de manera de un puño, entonces más o menos una porción sería un puñito, sería en promedio una taza de lechuga, por ejemplo, sería del tamaño de mi puño cerrado.
Ahí viene abajo un ejemplo ilustrativo de manera general. Un plato de una persona adulta tendría que medir en promedio 23 centímetros y un plato para niños y niñas debería de medir en promedio 18 centímetros. Nuevamente esto va en función de cada persona. Cada persona son requerimientos distintos y ya se sacan específicamente para cada quien. Estas son pautas generales. Entonces, alimentarse bien significa que vamos a consumir los nutrimentos, vitaminas, minerales que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente, para tener la energía para realizar nuestras actividades diarias. Para lograrlo, siempre es importante que nuestro desayuno, comida y cena se vean como hemos visto en los ejemplos. Es importante que nuestras niñas y niños coman alimentos de todos los grupos de alimentos. No vamos a restringir grupos, sino que consuman de todos, pero en un balance adecuado de acuerdo a lo que su cuerpo necesita. Entonces, eso es lo importante, hacer un balance adecuado de todos los grupos de alimentos. No vamos a restringir, no vamos a eliminar, pero sí vamos a darle un balance adecuado. Así como existe el plato del buen comer, que es una guía para la parte de la alimentación, tenemos nuestra jarra del buen beber, que es una guía para la parte de la hidratación diaria. Esta fue diseñada por el Instituto Nacional de Salud Pública y se va a componer de 6 niveles. Cada nivel va a ir en función de vasos de 250 mililitros. Tenemos que la hidratación depende no solo de cuánto líquido consumimos, sino la calidad de los líquidos que estamos consumiendo. Esta es la jarra del buen beber. Como les comentaba, se divide en 6 niveles. El nivel base o nuestra base de hidratación diaria debe ser el agua potable natural. Ese nos debe de aportar o debemos de consumir en promedio de 6 a 8 vasos al día. El nivel número 2 de nuestra jarra encontramos la leche semidescremada y descremada y las bebidas de soya sin azúcar, que sería la leche de soya sin azúcar añadido, que me dice la jarra que en promedio pudiera consumir de 0 a 2 vasos al día. El nivel número 3 de la jarra encontramos el café y el té. Estos siempre y cuando sean sin azúcar añadido, pudiera consumir máximo 4 tazas al día. En el nivel número 4 de la jarra están las bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales. Quiere decir todos los productos light, refrescos, jugos, tés light. Ahí me dice la jarra que máximo 2 vasos al día. En el nivel número 5 de la jarra encuentro los jugos de fruta, la leche entera, las bebidas alcohólicas y las bebidas deportivas, donde me dice que máximo medio vaso al día. Estaríamos hablando de 125 mililitros. ¿Por qué los jugos de fruta? Como ya explicaba en la parte del plato del buen comer, los jugos de frutas, si consumimos únicamente la fruta, estamos dejando de lado toda la cantidad de fibra y nutrimentos que me aporta esa fruta. Entonces estoy consumiendo únicamente el azúcar. Por eso no son tan saludables. La leche entera por el tema de las grasas saturadas. Niños y niñas a partir de los 2 años de edad ya pudieran consumir una leche semidescremada. No le estoy quitando nutrimentos, únicamente estoy quitando grasas saturadas. Bebidas alcohólicas por el tema de que únicamente me van a aportar calorías que se denominan calorías vacías, no me aportan carbohidratos, proteínas ni lípidos, únicamente calorías. Y las bebidas deportivas porque precisamente están diseñadas para deportistas de alto rendimiento, más de 8 horas de ejercicio al día, donde hay una pérdida real de electrolitos y necesitamos una recuperación. Nosotros si hacemos 1 hora de ejercicio al día, con el agua recuperamos los electrolitos perdidos perfectamente. En el último nivel de la jarra, en el nivel número 6, encontramos los refrescos y las aguas de sabor. Ahí me dice que la cantidad recomendada son 0 vasos al día. Entonces, nada de refrescos es la recomendación de la jarra del buen beber. Y encontramos que se encuentran ahí también las aguas de sabor, que a veces decimos no tomamos refresco a la hora de la comida, sino que hago un agua de sandía y ya esa es nuestra bebida de la comida. ¿Cuál es el problema de las aguas de sabor, aunque sean caseras? Que sí tenemos el azúcar de la fruta, pero aparte estamos añadiendo un azúcar extra, que sería el azúcar de mesa. Estoy endulzando extra esa agua, entonces ya estoy elevando mucho la cantidad de azúcares que me aportaría esa agua. Entonces ya ahí le estoy restando el aporte o el valor nutricional que me daría si tal vez hiciera un agua solamente con la fruta de temporada, el azúcar natural que tiene en ese momento la fruta, o por ejemplo infusiones de fruta.
En una jarra puedo rebanar naranjas, echar hojitas de menta y la infusión, lo que suelte de sabor esa fruta picada, y ya con eso sustituyo esas aguas con tanta azúcar añadida. Este es un gráfico donde nos muestra el consumo promedio de azúcar que consumen nuestros niños y niñas. En la edad de 1 a 3 años van a consumir en promedio 12 cucharaditas de azúcares añadidos al día. En la edad de 4 a 8 años van a consumir 21 cucharaditas de azúcar al día. Tenemos que niños en edad de 9 a 13 años van a consumir 29 cucharaditas, de 14 a 18, 34 cucharaditas, y niñas de 9 a 13 años, 23 cucharaditas, y de 14 a 18, 25 cucharaditas. ¿A qué me refiero cuando digo azúcares agregados o azúcares añadidos? Quiere decir azúcares que no están por naturaleza en el producto, sino que se están adicionando de manera artificial. Vemos aquí la diferencia significativa de 1 a 3 años a, por ejemplo, niños de 14 a 18 años. Es bien importante señalar que de 1 a 8 años los niños no son autónomos de su alimentación. Quiere decir que ellos no van a ir a la tienda a comprarse las papitas, los dulces, el refresco, sino que en esta etapa mamás y papás se los vamos a proporcionar. Entonces vamos a generar desde estas edades, son nuestra ventana de oportunidad de 1 a 8 años para generar esos hábitos en nuestros niños y niñas. Si ellos no están acostumbrados en este periodo de edad a grandes consumos de azúcares, cuando lleguen a una edad de adolescencia, a partir de los 12 años, donde sean más independientes a la hora de comprar, de ir a la tiendita, de la hora del recreo, ellos van a ser más conscientes de su alimentación y no van a buscar ese aporte de azúcares si lo hacemos desde edades tempranas. Entonces es bien importante aprovechar esa ventana de oportunidad de pequeñitos, donde nosotros, papás, mamás, somos los que les proveemos de los alimentos. Entonces, 1, desde la despensa que hacemos en el hogar, y 2, los alimentos que podemos comprar fuera del hogar cuando salimos a algún lado. ¿De qué van a aportarse esos azúcares que encontramos, esas cucharaditas? Principalmente van a ser aportadas por las bebidas azucaradas. Es bien común en la población mexicana que consumamos muchas bebidas azucaradas, desde el desayuno, comida y cena. Entonces, principalmente en la infancia, esos azúcares añadidos que consumen van a ser provenientes de azúcares de bebidas. Tenemos aquí una gráfica, un ejemplo, donde son el azúcar que encontramos en las bebidas más comunes. Por cada 500 mililitros me van a aportar esos gramos de azúcares. Tenemos que 500 mililitros de una Pepsi me va a aportar 58 gramos de azúcar. Un Fuze Tea de 500 mililitros me va a aportar en promedio 65 gramos de azúcar. Vemos, ahí están todos los ejemplos, que cualquiera de ellos estaría rebasando por mucho la recomendación que da la Organización Mundial de la Salud de consumo de azúcar. Para población adulta, la OMS recomienda 25 gramos de azúcares añadidos al día, mientras que para niños y niñas, la Asociación Americana del Corazón recomienda máximo igual 25 gramos de azúcares añadidos al día. Entonces vemos que cualquiera de estas bebidas está excediendo por mucho esa recomendación diaria. Quiere decir que si a mi niño le mando, mi niña, le mando un Hershey para el desayuno, le mando un Boing para el lunch, aparte llega a casa, comemos con una Coca-Cola en la mesa y cena con un tecito, ¿cuántos azúcares estaríamos excediendo a lo largo del día? Entonces, nuevamente, la base de nuestra hidratación diaria, desde edad infantil hasta edad adulta, debe ser el agua natural. Aquí vamos a ver un ejemplo un poquito más detallado. Este lo saqué haciendo los cálculos del etiquetado del producto. Una Coca-Cola de 600 mililitros me da a aportar en promedio 45 gramos de azúcar, que viene siendo 11.2 cucharaditas de la cafetera. Esas serían 11 cucharaditas de azúcar. A veces he oído o es muy común que los papás, los mamás dicen, no hay que darle a los niños y niñas Coca-Cola, mejor darle el refresco de sabor, la manzanita, la Fanta o el que sea. No es que sea más saludable, al contrario. Tenemos este ejemplo, una naranjada de Peñafiel de 600 mililitros me va a aportar 66 gramos de azúcar, que serían en promedio 16.5 cucharaditas de azúcar.
Entonces, erróneamente creemos que es más saludable darle un refresco de sabor a los pequeños que darle una Coca-Cola. Entonces, nuevamente, preferir agua natural para nuestros niños y niñas. Un ejemplo que quedé más impactada cuando hice la conversión de gramos de azúcar fue el Arizona, estas latas grandes de Arizona de 680 mililitros que son muy comunes en todos lados, o en los colegios es bien común que vean a los adolescentes consumiendo su Arizona. Un Arizona de 680 mililitros me va a aportar 166 gramos de azúcar, que sería en promedio 41 cucharaditas de azúcar. Imagínense en un vasito de agua echar 41 cucharaditas de azúcar y darle un trago a eso. Sería mucho dulzor. ¿Qué tienen los refrescos? ¿Qué tienen estos productos que hacen que lo toleremos? Tienen un componente que se llama ácido fosfórico. Este ácido a nivel gástrico hace que absorbamos y toleremos esas cantidades de azúcar. Si no tuviera ese ácido, a la hora que yo le doy el trago al refresco, lo vomitaría inmediatamente por la reacción que genera esa cantidad de azúcares. Entonces, aparte de todos los componentes y aditivos que tiene un refresco, contiene este ácido para tolerar las cantidades abismales de azúcar que contienen los productos. Aquí les hice un ejemplo de tipos de lunch que podemos hacer para nuestros niños y niñas. Ahorita estamos en la parte de clases a distancia, pero una vez que volvamos a las aulas, opciones para llevar una lonchera saludable. Esa es una lonchera no saludable. Como veíamos, lo importante también son nuestros carbohidratos, que sean carbohidratos de buena calidad. Una telera sería un carbohidrato refinado, una harina refinada. Entonces ahí es una torta con un jamón, que sería jamón de pierna, no un jamón pechuga de pavo, un poquito de verdura, acompañado de un boy como snack, unas sabritas, que a veces hasta la torta le meten sabritas, y como postre un chocolatito. Tenemos que esta loncherita me aportaría 785 calorías y un costo promedio de 45 pesos para los papás y mamás. Ahora vamos a ver una opción saludable. Un sándwich hecho casero con un pan integral de grano entero, que pongamos quesito panela, que pongamos jamón pechuga de pavo, pongamos verduras, acompañado de agua natural. Como snack, en vez de las papitas, metemos pepino, jícama, zanahoria con limón, un poquito de chilito, y de postre pudiéramos meter una alegría de amaranto, y en promedio me daría 347 calorías, y el costo para papás y mamás sería en promedio 28 pesos. Vemos la diferencia, son la mitad de las calorías y casi la mitad del precio que implica. Aparte de calorías y precio, hablamos de la calidad nutricional del lunch que le estamos mandando a nuestros niños y niñas. Por último, vamos a hablar del tema del ejercicio. Como veíamos en el videíto de Linz, no es solo la parte de la alimentación, sino también de mantenernos activos. Cada movimiento cuenta para mejorar nuestra salud. Cada movimiento, la hora del recreo, la hora de salir a jugar en la tarde, hacer el ejercicio con nuestros papás, mamás, jugar, saltar la cuerda, cualquier actividad cuenta para mejorar nuestro estado de salud. Los niños y niñas en una edad de 5 a 18 años deben dedicar al menos 60 minutos al día de actividades físicas de moderadas a intensas a lo largo de la semana. Estas actividades, ¿cuáles son? Serían correr, nadar, bicicleta. Esas son actividades denominadas de moderadas a intensas. Y debemos de incorporar al menos 3 días a la semana de actividades de fortalecimiento muscular que ayuden a ese fortalecimiento y tonificación del músculo. ¿Cuáles actividades? Pueden ser en las barras, jugar barras, hacer sentadillas, abdominales. Son ejercicios de fortalecimiento muscular. Y nuevamente, y la recomendación base, limitar el tiempo dedicado a estar en actividades sedentarias frente al monitor, frente a una consola de videojuego. Nuevamente lo repito, ahorita el tema de la escuela ya los hace estar mucho tiempo frente al monitor, entonces que no se aumente ese tiempo frente al monitor con videojuegos, con televisión, sino que ese tiempo libre que tienen nuestros niños y niñas los aprovechemos con actividades recreativas que los mantengan activos. Así como existe nuestro plato del buen comer, existe la pirámide de recomendaciones de actividad física para niños y niñas.
La base de nuestra pirámide debe ser que todos los días estemos activos con actividades como jugar en el patio de la casa, ayudar a papá y a mamá en las labores del hogar, subir escaleras, sacar a pasear a la mascota. Todas estas son actividades que podemos hacer todos los días para mantenernos activos. De 3 a 5 veces a la semana tenemos que hacer actividades de resistencia, actividades más establecidas, que puede ser natación, actividades deportivas como el baloncesto, el fútbol, el básquetbol. Todas estas actividades me pueden servir para estar activo. El baile, carrera, cualquier clase que le llame la atención a sus niños y niñas puede ser una buena manera de mantenerlos activos. De 2 a 3 veces a la semana vamos a hacer actividades de fuerza, como comentaba en la diapositiva anterior, las cuales serían como escalar, estiramientos, montar una bicicleta, judo, karate, ejercicios de fuerza como trepar barras, hacer abdominales. Esos son ejercicios de fuerza que me van a ayudar a tener mayor tonificación muscular. Y en el nivel número 3, limitar nuestro tiempo frente a la pantalla nuevamente, limitar las horas frente al televisor, al ordenador, a la consola de videojuegos. Entonces, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención, su tiempo y no sé, podamos abordar la parte de dudas, preguntas que surjan. Muchas gracias, Lucero, por esta interesante plática. Hemos aprendido que si alimentamos a nuestras niñas y niños de una manera saludable, con porciones adecuadas, incorporando productos variados y ricos en nutrientes, reduciremos las posibilidades de que puedan ciertas patologías y por consecuencia gozar de una mejor salud. Ahora pasaremos a la sección de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario para la doctora Lucero? Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Sí, adelante. Yo tengo en mi casa 2 niños de 7 y 11 años. Hace rato mostrabas el tema del esfuerzo físico. ¿Es, por ejemplo, bueno ponerlos diario a hacer ejercicio más de fuerza que... Digo, los mantengo con un ejercicio aeróbico, pero, por ejemplo, los pongo mucho a hacer ejercicios con su peso. ¿Eso es válido? Sí, es muy bueno lo que comentábamos, es la parte de incorporar actividades de fortalecimiento muscular que deben de ser al menos 3 días a la semana. Eso es como base, 3 días a la semana. Lo que sí debe ser de lunes a domingo es la parte de actividad aeróbica. Pero fortalecimiento muscular, 3 días a la semana es más que suficiente para niños y niñas de 5 a 18 años. Perfecto. Pero sí les puedo poner toda la semana, o sea, no, o hay alguna Sí, restricción sin respecto. problema. Es mínimo 3. Si metemos toda la semana, está perfecto. Y vamos generando condición desde edades tempranas. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿No de qué? Pero un favor, ¿puedes dejar de compartir la pantalla? Por favor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Hola, ingeniero, buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. Está muy interesante todo lo que dijiste, pero en ocasiones siento que se nos va a complicar. Si para nosotros se nos complica, para nuestros hijos se nos va a complicar más. Por ejemplo, la parte del pan de caja que mencionas, muy interesante que sea con cascarilla, con fibra integral. Pero cuando uno va a comprarlo, porque no lo hornea uno mismo, resulta que uno lo compra que dice integral, incluso dice doble fibra y dice quién sabe cuánta cosa, pero con las nuevas etiquetas que se están implementando, resulta que tienen exceso de calorías, por ejemplo, o tienen azúcares añadidos o melaza. Ahí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tipo de alternativas se tendrían para las personas? Por ejemplo, para este caso específico, hay muchos más, ¿no? Pero en particular, a mí me ha preocupado mucho el pan de caja, que uno piensa que está comprando el de fibra, el integral, el que no es el blanco tan simple,
Pero cuando uno lee la etiqueta, pues tiene un montón de azúcar cada rebanada. Entonces, ¿qué alternativas se podrían tener, pues que fueran saludables realmente? Ok, en esa parte es real el etiquetado. Si nos vamos ya posteriormente, si se da la oportunidad, podemos tener un taller sobre lectura de etiquetas, que es una parte bien interesante y que nos ayuda mucho para llevar una alimentación saludable. El pan, como bien comenta, muchos de los que conocemos comercialmente son más parte de harina refinada. Vemos los ingredientes y en primer lugar está harina de trigo, no me dice harina integral, y el famoso jarabe de alta fructosa que está presente casi en todo lo industrializado. Ahora bien, hay diferentes marcas de pan de caja que pudiéramos optar por alternativas. Hay de diferentes precios y diferente accesibilidad a ellos. Tenemos una marca que es muy buena nutricionalmente, pero el costo es muy elevado. El pan Ezequiel, por ejemplo, que un paquetito vale 170 pesos. Entonces, no es tan viable optar por este tipo de productos. Yo recomiendo de los comerciales, el que a cuestión de etiqueta he visto mejor es el pan 00 de Bimbo. Este pan es de los que no contienen jarabe de alta fructosa y sí contiene harina integral. Entonces, esa sería una alternativa donde el etiquetado sí me aclara. Y, por ejemplo, otro punto importante es que para que tenga el aval de una federación, tiene que cumplir con un etiquetado correcto. Quiere decir que ese pan tiene el aval de la Federación Mexicana de Diabetes, quiere decir que no tiene esos azúcares añadidos que encuentro en otro tipo de panes. Entonces, comercialmente y por accesibilidad, recomendaría el pan 00 de Bimbo. Muchas gracias. Oye, entonces, ¿nos podemos hacer un sándwich de tamal? Sería más saludable. Pero mal los 6 equivalentes del cereal con grasa ahí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, aprovechando que no pregunta, Fernando. yo tengo otra. Creo Sí, que sí. Fernando, ¿no? Es, Bueno, es muy común que cuando los niños pequeños, incluso no tan pequeños, salen de casa, que a veces uno intenta que en casa pues su alimentación sea lo más correcta posible, pero llegan a salir que con la abuelita, con la tía, con el primo, y pues en términos de cariño, las abuelitas, las personas mayores, asocian mucho el cariño y el amor con la comida. Entonces resulta que terminan pues comiendo lo que sea, ¿no? Digo, las compañeras que están aquí lo habrán vivido por experiencia propia. ¿Qué tan... Sabemos que no lo vamos a evitar, o sea, esto ha ocurrido durante mucho tiempo y va a seguir ocurriendo. ¿Qué tan complicado o qué tan desfavorable es este tipo de situaciones en términos de la salud del menor? ¿Es realmente hay una afectación importante o se puede tolerar sin ningún problema y no es necesario perder la amistad de la abuelita para que la nutrición del pequeño siga siendo buena? No vamos a hacer como dietas restrictivas en esta etapa, sobre todo la etapa, tenemos 2 etapas de crecimiento críticas, que es la etapa preescolar y la etapa de adolescencia. Son los periodos críticos de crecimiento. Son los periodos en que si mi niño o mi niña están en algún grado de sobrepeso o obesidad, no es tan recomendable hacer restricciones calóricas severas porque son las etapas fundamentales o periodos críticos de crecimiento. Entonces, es bien importante que tenga una educación desde el hogar de una alimentación saludable. Otra es fomentar ese como círculo familiar donde no exijamos a nuestro niño o niña que no se pare de la mesa hasta que no se acabe el plato. Es bien importante porque ellos tienen un mecanismo de saciedad bien marcado. Como veíamos en el ejemplo, el platito de ellos debe ser un poco más pequeño que el nuestro, no va a consumir las mismas porciones. Entonces, el que los obliguemos a que no te paras de la mesa hasta que no te acabes el plato no es tan saludable porque estamos exigiendo que ellos coman más. El estomaguito es de un tamaño. Si nosotros les damos más alimento, se va generando una expansión de este. Entonces,
se va a acostumbrar a requerir más alimento porque ya se expandió el tamaño de su estomaguito. Entonces ellos tienen un control de la saciedad muy adecuado. Entonces sí podemos consumir de todos los grupos de alimentos, pero es importante en las porciones que él requiere y que él necesita nada más, sin caer en excesos. Tampoco vamos a hacer, como le comentaba, dietas restrictivas, pero si desde el hogar fomentamos que no tome refresco, tal vez cuando salga de casa, pues ni siquiera se le va a antojar el refresco. A que si en casa tenemos todos los días el refresco en la mesa, va a salir fuera de casa y eso va a ser lo que él está acostumbrado a consumir. Sí, ciertamente hay una tendencia, por ejemplo, de la obesidad hacia la parte genética, pero también si en el hogar encontramos papitas, refrescos, la comida chatarra y los papás están obesos porque llevan esa alimentación inadecuada, pues más que parte genética es parte de los hábitos que le estoy inculcando a mi niño y niña. Entonces es una red familiar que vamos a ayudar a que nuestro niño niña tenga una alimentación adecuada desde la etapa que va a fomentar hábitos. En esas edades pequeñas son esponjitas. Entonces, si nosotros les fomentamos hábitos saludables, ellos van a quedar con eso para la edad adulta siempre. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Doctora, ¿cómo le explico a mis niñas qué son las calorías? Ok. No es tan importante mencionar calorías para ellos, porque más que allá de las calorías lo que veíamos es la calidad del alimento. Nosotros como papás, mamás, vamos a saber que ellos necesitan ciertas calorías, entonces lo vamos a traducir en energía. Vamos a decirles que es la energía que ellos necesitan para hacer sus actividades diarias. Entonces, las calorías lo traducimos tal cual en energía. Y lo importante para los niños y niñas es que les inculquemos la alimentación correcta, el consumo de frutas, verduras, los grupos de alimentos, y ya la parte del balance de las calorías es la cantidad de la energía que ellos necesitan para hacer sus actividades diarias. Entonces, tal cual, calorías lo traducimos en energía para jugar, para hacer su tarea, para hacer sus actividades diarias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. Bueno, aprovechando que no hay más preguntas, a mí la verdad es que el tema me apasiona también. En la jarra del buen tomar se menciona de manera explícita en más de una ocasión la leche. Supongo que se refiere a la leche de vaca. De vaca. He leído mucho al respecto, no temas profundos, sino temas genéricos de divulgación o redes, en donde se habla muy mal de la leche de vaca. Dicen que la leche de, bueno, ahí dicen lo que está escrito, que la leche de vaca es muy buena para los becerros, no para los humanos. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctora? Realmente pudiéramos no consumirla y no pasa nada. Es esencial en la etapa infantil hasta, como comentaba, los 2 años, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud de Lactancia Materna. Es hasta ese punto en el cual es indispensable el consumo de la leche materna. Pero a partir de ahí es por cultura, es cultural totalmente. La población mexicana es muy tendiente al consumo de leche, un licuadito en la mañana, un atole, entonces es muy común en esa parte. No es necesaria, podemos no consumirla y no pasa nada, no tendríamos deficiencias de nutrimentos. Por ejemplo, la leche me va a aportar calcio, vitaminas, minerales que bien pudiera encontrar en otros alimentos como un queso panela, un queso cottage, me va a aportar ciertas cantidades de calcio. Entonces, pudiera suprimir su consumo y no hay ninguna deficiencia nutricional. No es que sean mala o buena, no hay que marcar los alimentos como buenos o malos. Entonces, si la consumo, tratar de buscar opciones saludables, como comentaba, totalmente quitar la leche entera y optar por una leche semidescremada que es muy bajita en grasas saturadas. Esa es la diferencia real de una leche entera a una semidescremada. Si en mi consumo está y lo tolero perfectamente, no pasa nada. Pero si llevo muchos años sin consumir leche y de repente quiero incorporarla nuevamente, puede que ya me haya generado una intolerancia a la lactosa. Entonces es bien importante, si tengo un consumo habitual y
consume una leche saludable, que sea una leche semidescremada, no pasa nada. Pero si de momento paso 10 años sin consumir leche y quiero incorporarla nuevamente a mi alimentación, puede que ya no la tolere porque ya se genera una intolerancia a la lactosa. Tenemos una enzima que se llama lactasa. Entonces, esta enzima, si yo no la pongo a trabajar dándole leche, se vuelve flojita, se duerme esa enzima. Entonces, cuando yo le vuelvo a dar leche, esa enzima dice, no, ya no quiero trabajar, ya me dormí, ya no voy. Entonces, ya no tolero ese consumo de leche. Entonces, se genera una intolerancia a la lactosa, que no la tenía inicialmente, pero la generé por ese nulo consumo. Entonces, es bien importante. Si la dejé de consumir muchos años, no pasa nada, no me genera deficiencias, pero no os recomiendo tanto incorporarla después. Muchas gracias. Un último comentario. En el ejemplo de la torta de tamal, faltó el atole. Más carbohidratos todavía hay con la masa del atole. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Bueno, ¿ya nadie más tiene alguna pregunta? Bueno, si ya no hay otra pregunta o comentario, damos por terminada esta plática y en agradecimiento a nuestra nutrióloga Lucero Berenice Flores Ramírez, apoyo, colaboración y por transmitirnos sus conocimientos sobre este tema tan importante para nuestra comunidad INEL y sus familias. Por parte del Comité de Ética y de la Dirección General, procedemos a hacer un reconocimiento de manera virtual que posteriormente se le entregará de manera física. El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, a través de su Comité de Ética, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Lucero Berenice Flores Ramírez por la plática Importancia de una buena nutrición infantil ofrecida a la comunidad INEL y sus familias. Cuernavaca, Morelos, 21 de junio de 2021. Muchas gracias por esta interesante plática y así también queremos agradecer al Comité de Ética del INEL y a Jorge Juárez por la coordinación de este evento y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos. Que tengan una buena tarde, continuemos cuidándonos, no bajemos la guardia y hasta pronto. Esperamos seguir teniendo pláticas tan interesantes como la del día de hoy. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.